Bueno, queda poquito. Sé que es un horario medio complicado ahora, pero bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a ver sistema nervioso, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de, de los psicotrópicos en sí, digamos que son todos los medicamentos que tratan condiciones neurológicas o psiquiátricas. Y en el caso de psiquiátricas, a veces se dice psicofármacos. Estos agentes, lo que es, van a actuar o sus receptores van a estar en el sistema nervioso central, lo cual traen como consecuencias cambios temporales en la percepción, en el ánimo, en lo que es el estado de conciencia o en el comportamiento. Hay otros medicamentos que bien los estuvimos viendo anteriormente, que tienen acción terapéutica en otros sistemas o aparatos, que tienen efectos psicoactivos secundarios como los antihistamínicos, los betabloqueantes, no se los consideran dentro de los psicotrópicos, ¿sí? Solamente los psicotrópicos actúan en el sistema nervioso central y los podemos nombrar como psicotrópicos o psicofármacos, ¿sí? Dependiendo de la especialidad donde los estemos usando. Eh, Ahora bien, vamos a hablar de algunas palabritas. Algunas ya las nombré, ¿sí? Cuando yo hablo de colinérgico, ¿qué significa? Son sustancias que actúan sobre el neurotransmisor de la acetilcolina, que se encuentra en el sistema nervioso parasimpático. Los fármacos colinérgicos, los receptores y el síndrome colinérgico son algunos de los conceptos relacionados con los colinérgicos. Dentro de los fármacos colinérgicos son agentes farmacéuticos que actúan sobre la acetilcolina. Se clasifican de acción directa o de acción indirecta y son útiles para enfermedades neuromusculares que causan debilidad muscular. Si nosotros hablamos de los receptores colinérgicos, son proteínas transmembranas que responden a la acetilcolina. También se encuentran en el sistema nervioso, en los músculos, en los tejidos. Se clasifican en muscarínicos y nicotínicos y son esenciales para funciones biológicas como la contracción muscular y la memoria. Y por último, si hablamos del síndrome colinérgico, es un conjunto de síntomas y signos que se producen por un exceso de la acetilcolina, ¿sí? Y pueden ser producidos, en estos casos, por sustancias exógenas que estimulan el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué son sustancias exógenas? Pueden ser medicamentos, ¿sí? Van a producir síntomas como mucha salivación, lagrimeo, micción, defecación, vómito, pupilas puntiformes, broncorreas, sibilancias, bradicardias, y la disminución de los receptores colinérgicos se asocian con varias enfermedades como la enfermedad de Alzheimer o la miastenia gravis. ¿Qué pasa con los anticolinérgicos? En estos casos son un grupo de medicamentos que bloquean la acción de la acetilcolina. Sabemos que es un neurotransmisor que influye en los movimientos. Se utilizan para tratar trastornos como el Parkinson, vejiga hiperactiva, el asma y la EPOC. El uso reduce temblores y alivia la distonía asociada con enfermedades de Parkinson. Tratan problemas respiratorios como el asma y la EPOC. Estuvimos viendo, ¿sí? Algunos broncodilatadores que que eran anticolinérgicos. Y en cuanto a efectos adversos, visión borrosa, boca seca, estreñimiento, retención urinaria, confusión, alucinaciones. Los anticolinérgicos también se denominan antiespasmódicos. ¿Y qué pasa con la palabra muscarínicos? En este caso son receptores que son proteínas que se activan por la acetilcolina, se encuentran en el cerebro, el sistema nervioso central, el aparato digestivo, vejiga, pulmones y distintos tejidos. Su función es facilitar la secreción de los ácidos gástricos, participan en la memoria, en el aprendizaje, en la inducción al vómito, causan contracción del músculo liso y aumenta la secreción de glándulas. Se activan por la acetilcolina y también se activan por la muscarina, que es un alcaloide tóxico que se encuentra en algunos órganos. ¿Qué efectos tienen? Provocan temblores, confusión, hipotermia. La estimulación excesiva de estos receptores muscarínicos pueden causar el síndrome muscarínico, que se va a caracterizar por debilidad muscular, cambios en el estado de conciencia y excesiva actividad secretora.
¿Qué medicamentos los afectan? Los antagonistas muscarínicos son medicamentos que se utilizan para tratar la EPOC y la toxicidad por órganos fosforados y también, en este caso, para los tratamientos de úlceras pépticas. Bien, los antimuscarínicos entonces son un grupo de medicamentos que bloquean los receptores muscarínicos y actúan reduciendo la contracción involuntaria de la vejiga, aumentan el volumen de la vejiga ante la primera contracción, disminuyen la amplitud de la contracción y aumentan la capacidad total de la vejiga. Sus efectos secundarios, sequedad de la boca, retención urinaria, algunos de los más conocidos, atropina o escopolamina, se administran por inhalación pulmonar o instilación en los ojos, ¿sí? Las gotitas, y se elimina a través de la orina. Y otra palabrita que también es utilizada en el sistema nervioso central son los alfa-adrenérgicos, que estos son receptores y fármacos que afectan los vasos sanguíneos, el sistema nervioso central y el músculo liso. Existen dos subclases de receptores alfa-adrenérgicos, alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 se encuentran en órganos inervados y provocan vasoconstricción, y los receptores alfa 2 se encuentran en las células nerviosas y actúan como autorreceptores. Los fármacos alfa-adrenérgicos, tenemos los agonistas alfa-adrenérgicos que estimulan los receptores alfa-adrenérgicos y también los alfa-bloqueantes que relajan los músculos de los vasos sanguíneos y la próstata. Algunos de los ejemplos más conocidos, clonidinas, guanfacinas, y el uso de ellos actúan en problemas, por ejemplo, como la hiperplasia prostática benigna, por ejemplo. Ahora bien, dentro de estos psicotrópicos, del conjunto de psicotrópicos que vamos a ver, tenemos los barbitúricos, las benzodiazepinas, los opiáceos y opioides, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidepresivos y anestésicos. Vamos a ver algunos de los más importantes. Uno de ellos son los barbitúricos. Los barbitúricos son de una familia de fármacos del ácido barbitúrico, actúan como sedante del sistema nervioso central y produce un amplio esquema de efectos desde una sedación suave hasta anestesia total. Son peligrosos porque su sobredosis es letal. Ante una sobredosis de un barbitúrico, ¿sí? La persona se muere. No tienen antídoto, producen tolerancia a la abstinencia, se potencian con otros sedantes y facilita la transmisión de GABA. En cuanto a su farmacocinética, se administran por vía oral, intramuscular, intravenosa, tienen muy buena absorción vía enteral, pero la presencia de alimentos la retrasa. Se distribuyen ampliamente por cerebro, hígado, riñones, tejido adiposo, atraviesan la barrera hematoencefálica y la placenta, por eso no lo pueden utilizar las mujeres embarazadas o que están mamantando. Se metaboliza en el hígado, se excreta a través renal y tiene una sebimida que se incrementa con la edad, ¿sí? También con enfermedades hepáticas e insuficiencias renales graves. Se los pueden clasificar en grupos de acción prolongada mayor de 6 horas, como el fenobarbital, de acción intermedia de 3 a 6 horas, como el butabarbital o el amobarbital, de acción corta, menor de 3 horas, como el pentobarbital, o de ultra corta, como el tiopental, que en este caso es utilizado como el suero de la verdad. En el caso de las benzodiazepinas, es un grupo más actual, también son psicotrópicos, son drogas más seguras, tienen un efecto que producen, no son letales, producen un coma farmacológico ante una sobredosis, facilita la transmisión de GABA, se potencia con el alcohol y otros sedantes, sirve para el embarazo y si la mamá está amamantando, producen tolerancia a abstinencia porque no dejan de ser psicotrópicos y tienen un antídoto antagonista que es el flumazenil. Ejemplos: diazepam, lorazepam, clonazepam, bromazepam, alprazolam. Bien, este grupo se los trata de acción larga, que tiene un efecto por más de 12 horas, como el diazepam o el bromazepam,
de acción intermedia con un efecto de 8 a 12 horas, como el clonazepam, de acción corta con un efecto entre 4 a 6 horas, como el lorazepam, y de acción ultra corta, como el triazolam o el midazolam. Pasamos a otro grupo de medicamentos que también es conocido, antipsicóticos. Este grupo lo que hacen es bloquear los receptores de dopamina, influyen en la conducta y los movimientos y se utilizan para cuadros de psicosis como la esquizofrenia, alucinaciones o excitación psicomotriz. Este grupo de antipsicóticos los podemos dividir en dos grandes grupos. Los típicos o de primera generación, que fueron los primeros que salieron al mercado alrededor de 1950 para tratar la psicosis y también la esquizofrenia, y luego fueron reemplazados por los de segunda generación o atípicos, que en este caso son mejores, ¿sí? Acá podemos nombrar el grupo de los atípicos como la risperidona, clozapina o lanzapina. Y así es como se la división que tiene a nivel farmacológica. A nivel clínica tenemos tres divisiones. Antipsicóticos sedantes, que predomina el efecto sedante en el caso de pacientes agitados. Antipsicóticos incisivos, que predomina el efecto sobre la ideación en pacientes delirantes. Y los antipsicóticos de transición intermedios entre unos y otros, que tienen efectos antimuscarínicos y minimiza el efecto extrapiramidal. En cuanto a su farmacocinética, en general se pueden administrar en forma oral, intravenosa e intramuscular, atraviesan la barrera hematoencefálica, tiene una elevada unión a proteínas plasmáticas, atraviesa la placenta, leche materna, y las medias largas de 20 a 40 horas se metabolizan en el hígado y se excretan a nivel renal. Los antipsicóticos típicos, ¿sí? También se los puede dividir en dos grupos, de baja potencia y de alta potencia. En el caso de los de alta potencia, el flutenacinas, ¿sí? Tienen efectos sobre el sistema extrapiramidal, que es el que controla todo lo relacionado con la coordinación de los movimientos. Es histamínico, o sea que producen sedación, alfa-adrenérgicos, anticolinérgicos y produce también hipotensión postural, ortostasia. Y los de baja potencia, como el clorpromacina, tienen menos efectos extrapiramidal, mayor efecto histamínico y menor alfa-adrenérgico y muscarínico. Ejemplos, tenemos muchos, ¿sí? Ahora, algunos los podemos encontrar dentro del grupo de las benzodiazepinas o, por ejemplo, de los fenobarbitales también. Bueno, en esos casos, los barbitúricos. ¿Por qué? Porque dependiendo la dosificación que se les va a dar, los podemos encuadrar dentro de los antipsicóticos o benzodiazepinas o barbitales o antidepresivos. En el caso de los de segunda generación, que son los antipsicóticos atípicos, son una clase de medicamentos usados para el trastorno de ciertos trastornos psiquiátricos, esquizofrenias, manías, anorexias nerviosas, desórdenes bipolares, agitaciones psicóticas. Son un grupo que son heterogéneos, ¿sí? Por eso los podemos también encontrar en otros grupos de medicamentos. Eh, pero se diferencian de los antipsicóticos típicos por su mecanismo de acción. Muchos tienen la facultad común de actuar sobre los receptores de serotonina y también los receptores dopaminérgicos o de dopamina. Ejemplos: reserpina, clorzapina, ¿sí? Clorpromacinas. Estoy buscando algunos, por ejemplo, veraliprida más estoy retrabada. Veraliprina más bromazepam, por ejemplo. Y por último, vamos al grupo de los antidepresivos, ¿sí? Este grupo de los antidepresivos trata trastornos de depresión mayor, ¿sí? Trastornos de ansiedad, desórdenes de conducta alimentaria, control de los impulsos y la fase depresiva de los trastornos bipolares. También tenemos grupos dentro de los antidepresivos, como por ejemplo los cíclicos,
como la amitriptilinas, amoxapinas, doxepinas, nortriptilinas, ¿sí? Tenemos los de segunda generación, que son los más prescriptos, y en este caso son o van a actuar estos psicotrópicos sobre los neurotransmisores inhibiendo de forma selectivas, ¿sí? O sea que van a inhibir de forma selectivas, por un lado, los que son dopaminérgicos, los de serotonina o la noradrenalina. Eh, en el caso de los más utilizados es la fluoxetina, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, el grupo de los IRS, digamos que es uno de los que más se prescribe, ¿sí? Así que bueno, llegamos hasta aquí, ¿sí? Recuerden que todo esto, un resumen chiquitito de lo que se puede llegar a ver en cada una de las líneas farmacológicas. Todo esto es mucho más largo y más que uno se basa después en la especialidad de alguna de estas líneas, ¿sí? Cardio, gastro, neuro, ¿sí? Pero bueno, acá es como que vieron un resumen de lo más importante, lo que no pueden dejar de saber de cada línea, ¿sí? Espero que les haya gustado y bueno, nos estamos viendo, algunos los voy a ver el sábado que viene, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy lindo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que tengan un buen fin de, les mando un beso. Chau, chau. Igualmente. Chao, Gaby. Gracias, nos vemos el otro sábado. Nos vemos. Chao, chao.